Explora nuevos horizontes, disfruta del paisaje y diviértete al máximo en nuestro nuevo video. Bienvenidos al video sobre la Plaza Páez de Caracas, un lugar lleno de historia y patrimonio que debemos cuidar. La Plaza Páez es un lugar lleno de historia y patrimonio que debemos cuidar para preservar su belleza y legado para las futuras generaciones. En este video, exploraremos la historia de la plaza, quién realizó la escultura, quién inauguró la plaza, qué eventos importantes han sucedido en ella y qué sitios de interés históricos y turísticos están cercanos a ella. La Plaza Páez fue inaugurada el 23 de mayo de 1905 por orden del presidente Cipriano Castro, para honrar al general José Antonio Páez en nombre de la gratitud nacional. En 1905 se inaugura la Plaza República, hoy Plaza Páez, y en 1911 se concluye la construcción de la Plaza 19 de abril de 1810, hoy conocida como Plaza Madariaga, ambas ubicadas en El Paraíso, Caracas. Buena parte de lo que ocupa hoy la parroquia El Paraíso pertenecía a la Hacienda Echezuría. El crecimiento del área comenzó por iniciativa del presidente de la República Joaquín Crespo el 28 de julio de 1895, aunque previamente Antonio Guzmán Blanco había sentado las bases para su poblamiento con la construcción del puente hierro que unía Santa Rosalía, entonces el sur de Caracas, con lo que hoy se conoce como las Flores de Puente Hierro. El poblamiento del área cobra auge real en 1904, cuando el presidente Cipriano Castro muda su residencia a la mansión Villa Zoila al sur del río Guaire, de estilo parisino según diseño de Alejandro Chataing. A ello le siguió la construcción de viviendas de la alta sociedad caraqueña en la nueva urbanización. La estatua fue diseñada en bronce por el artista valenciano Andrés Pérez Mújica. Al ser develada y durante muchos años se creyó que la obra pertenecía a Eloy Palacios, pero lo cierto es que la escultura del primer presidente de Venezuela a caballo fue diseñada y realizada por el artista valenciano Andrés Pérez Mújica, 1873 a 1920. Discípulo de Arturo Michelena, cuyos bocetos para el cuadro, Vuelvan caras, 1882, inspiraron a Pérez Mújica a la hora de presentarse en 1903 al concurso anual de la Academia de Bellas Artes de Caracas enviando una maqueta para el monumento de Páez. En los años 50, la plaza fue modificada con nuevos pavimentos que se integraban con la vegetación y se añadió un espejo de agua. Trazada mediante un diseño más propio del siglo XIX con caminerías en diagonal formando una cruz, similar al de la Plaza Bolívar. En el centro del espacio urbano se colocaría la estatua ecuestre del general José Antonio Páez, de quien posteriormente asumió su nombre definitivo. La plaza posee una densa población de jabillos y samanes que generan un túnel vegetal de especímenes centenarios, otorgando identidad al paisaje urbano de la zona. La Plaza Páez ha sido testigo del crecimiento urbanístico y comercial de la zona. La primera expansión de Caracas hacia el suroeste iniciada a finales del siglo XIX, como ya lo mencioné anteriormente, fue impulsada por el presidente Cipriano Castro. Dicha expansión se produciría sobre los terrenos ocupados por la Hacienda Paraíso. Pero desde el año 1891 estaba establecido un contrato de prestación del servicio de tranvía para esta zona que ya comenzaba a poblarse. Bueno sería señalar, también, que desde el año de 1902 funciona a una cuadra de esta plaza el Colegio San José de Tarbes, una edificación ecléctica de corte neoclásico. La Plaza Páez está ubicada en la parroquia El Paraíso, una zona con muchos sitios históricos y turísticos cercanos, como la Plaza Madariaga, que fue inaugurada en 1911 y es considerada un importante patrimonio arquitectónico de Caracas. Originalmente conocida como Plaza 19 de abril de 1810, contigua a la Plaza Páez hacia el este, lo que hace que se perciba como un mismo espacio urbano, cambia de nombre en honor al clérigo, tribuno y prócer nacido en Chile José Cortés de Madariaga, 1766 a 1826. De esta plaza hablaremos en la próxima entrega. También está cerca del Pedagógico de Caracas, donde se forman los futuros profesionales de la docencia.
El Instituto Pedagógico de Caracas es una institución educativa fundada el 30 de septiembre de 1936 como consecuencia del movimiento renovador que se vivía en Venezuela en ese momento. El objetivo principal del instituto era formar a los educadores del país y mejorar la calidad de la educación en general. Durante sus primeros años, el instituto fue visto como una empresa educativa fracasó, pero con el tiempo se convirtió en una de las instituciones más importantes de formación docente en Venezuela. La historia del pedagógico ha estado marcada por muchos cambios y desafíos, pero ha logrado estabilizarse como una institución líder en la formación de educadores en el país. El Hipódromo Nacional de El Paraíso, inaugurado el 8 de febrero de 1908 y cerrado en 1959. Con la adquisición de un gran lote de terrenos pertenecientes a la muy accesible Hacienda Paraíso, donde se construyó un óvalo trazado con las tribunas de hierro provenientes de Inglaterra, que formaban parte del patrimonio del Hipódromo de Sabana Grande, fueron reinstaladas en El Paraíso y obras como las barandas fueron realizadas por talento local de las escuelas de arte y oficios. El óvalo contaba con importantes ventajas, entre ellas su cercanía a los asiduos apostadores residentes en las barriadas populares de la ciudad, quienes hacían uso del moderno sistema de tranvías que circulaba por las adyacencias. Los espacios del pabellón del hipódromo fueron asignados al Pedagógico de Caracas para el funcionamiento del Liceo de Aplicación, centro educativo para entrenamiento de los nuevos docentes. En la actualidad se encuentra la UEN Eduardo Crema. Los terrenos de la pista fueron destinados a la creación del Parque Naciones Unidas en honor al organismo internacional del mismo nombre. La Avenida Páez es una vía principal ubicada en la parte occidental del área metropolitana de Caracas. La Avenida Páez del Paraíso es una importante vía ubicada en la parroquia El Paraíso del municipio Libertador de Caracas. Anteriormente, esta avenida se conocía como Avenida El Paraíso. La vía fue renombrada en honor al general José Antonio Páez, uno de los héroes de la independencia de Venezuela y del país en 3 ocasiones durante el siglo XIX. La Avenida Páez ha sido una importante arteria vial en la ciudad de Caracas, y en ella se encuentran numerosos comercios, negocios y edificios residenciales. Además, esta avenida es conocida por ser la ubicación de la famosa Quinta Castillete, una histórica construcción que ha sido sede de importantes eventos culturales y políticos en la ciudad. En la década de los 60, la Avenida Páez y la Plaza Washington, ubicada en la misma zona, eran lugares muy concurridos en la ciudad. La Plaza Páez es un legado patrimonial que debemos cuidar. Esperamos que este video les haya gustado y les haya dado una idea más clara sobre este importante lugar histórico y turístico. En conclusión, la Plaza Páez de Caracas es un importante legado patrimonial que debemos cuidar y preservar para las futuras generaciones. Su historia y ubicación en la avenida del mismo nombre en la parroquia El Paraíso hacen de ella un lugar de interés turístico y cultural en la ciudad de Caracas. Cerca de la plaza se encuentran otros lugares de interés turístico en la ciudad. Debemos valorar y proteger esta importante obra arquitectónica y cultural para que siga siendo un lugar de encuentro y convivencia para la comunidad de El Paraíso y Caracas en general. No queremos que esta experiencia sea solo pasiva, sino que te invitamos a que participes activamente en ella. Si tienes alguna pregunta sobre la historia de la plaza o sobre los lugares de interés cercanos, no dudes en hacerla en los comentarios. Y si tienes algún comentario sobre tu experiencia en la plaza o alguna recomendación para aquellos que la visiten en el futuro, también nos encantaría escucharte. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia y de compartir tus ideas con la comunidad. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver el video completo. Agradezco su apoyo al darle me gusta, dejar su opinión, compartirlo y activar la campanita para recibir notificaciones. El apoyo de todos mis seguidores es muy importante para mí, por lo que les pido que se suscriban a mi canal y me ayuden a llegar a los 1000 suscriptores. Recuerden que es completamente gratis y me ayudan a seguir creando contenido de calidad. Gracias de nuevo y los espero también en mis redes sociales.